Después de unos días en Luxor, tomamos nuestro primer tren en Egipto dirección a Asuán, donde visitamos un templo en una isla, un zoco, paseamos en barco por el Nilo y vamos a un poblado nubio. Esto es Asuán. Buenos días, queridos. Ya toca dejar Luxor, vamos a ir a Asuán y para ello estamos aquí en la estación de tren y vamos a tomar un tren. Este es el ticket. Y bueno, estamos esperando, debería de estar aquí en unos minutillos. Y nada, vamos a ver cómo es. Vamos a ir en un tren normalito, con asientos, que también hay algunos con camas, pero bueno, con camas merecen la pena para los tramos largos, pero además son bastante caros. Y nada, os enseñaré el tren. Ya estamos en el tren, temperatura 10 de 10, no hace calor, no hace frío, agradable. Comodidad, sí. 7 de 10, está bastante bien. Y la comida aquí es muy buena. Debe de ser muy buena porque todo el mundo come. Limpieza, yo le doy un 4 de 10. No. Sí, está suspenso porque está sucio, pero podría ser más. Podría ser peor. Precio caro. Nos ha costado 15 euros por persona, porque era hasta ahora, si no costaba 20. Y a los egipcios les cuesta 3, ponle, ¿sabes? Es que odio los precios de turista. El tren nocturno para los egipcios puede costar 10 euros y para nosotros 90. No me gusta. Pero es una experiencia. Pero bueno, es una experiencia. Y aquí estamos. Ya hemos llegado a Asuán, estamos ya en el hotel. Tenemos aquí nuestras 2 camitas, tiene incluso una mesa, tenemos armario y luego ahí fuera está el baño. Y tiene esta cocina, por cierto, está bastante bien. Y ahora vamos a ir a comer a un restaurante que hemos visto recomendado en internet, así que veremos. Yo he pedido moussaka de berenjena y Mario köfte y ¿qué más, Mario? Kebab. No sé qué kebab es exactamente aquí. No sabe exactamente lo que kebab significa aquí, pero bueno, le han puesto carne, arroz y verduras. Ya hemos vuelto de la comida y volvemos a nuestro hotel, que tiene una señal enorme para que lo encuentres. City Center Hostel o Hotel, y la entrada es esta de aquí. Hemos aparecido en un supermercado para comprar yogur, para desayunar mañana con fruta, y en los supermercados siempre hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo este compartimento solo para especias dentro del supermercado. Y por el otro lado hay más especias y diferentes granos. ¡Wow! Tienen como alfajores. Obviamente no tienen dulce de leche dentro, pero esto lo tengo que probar. Hemos encontrado restaurante 5 estrellas para esta noche. La mesa, la silla, mi amorcito, te quiero, y la cocina. Y aquí ha llegado nuestra cena. Estos panecillos los hemos comido ya con varios ingredientes y ahora tienen köfte, que son como albóndigas alargadas. ¡De locos! Y estamos de vuelta en uno de estos sitios con dulces típicos. Están de locos este tipo de pastitas. Hemos cogido 2 bandejitas. No entiendo por qué no nos lo han puesto en la misma. Ha sido un poco confuso en la tienda, pero bueno. Estos son cocadas que me encantan. Y Mario se ha cogido ese pudín extraño. Eso es masa seco
con crema y con mango sin sobre. ¿Mango sin? Sobre. No, sobre. No, taste. Sin sabor. Yo le he dicho a Mario que se iba a arrepentir de pedir eso, pero no me hizo caso. Buenos días desde el hotel en Aswan. Hoy toca desayuno casero. Aquí Mario hizo ayer overnight oats. Muchas gracias, Mario. De nada. Y tenemos yogur de topping. Muy bien. Ya estamos en el templo de Philae. Philae es una isla en el Nilo y es famosa o conocida porque cuando Osiris fue asesinado por su hermano, el hermano esparció sus restos por todo el país y la mujer de Osiris, Isis, recogió los restos por todo el país y se refugió en esta isla con los restos. Entonces, en este complejo de templos hay uno dedicado a Isis y hay algunos otros también, pero el más conocido es ese. Entonces, hemos venido aquí para verlo. Y bueno, como siempre que aparece un gato, dejo de tener novio un rato. De hecho, nos pasa bastante que voy caminando con Mario por la calle y empieza... Entonces yo me creo que me quiere dar un besito y no, se lo está haciendo algún gato que haya por ahí. Aquí estamos y mi novio sigue con los gatos. Me encanta el contraste, templo, un montón de verde, hay hasta palmeras, el Nilo, verdaderamente el Nilo le da muchísima vida a esta zona. Algunos templos, como el templo de Isis, están perfectamente conservados y luego otros, como el templo de Horus, bueno, pues ya lo veis. Como está en una isla, obviamente tenemos que venir en barco y bueno, pues te intentan timar como siempre, pero bueno, regateas y al final puedes conseguir un precio bastante bueno. La manera de entrar al puerto es empujando a todos los otros barcos, chocándolos hasta que haya hueco. Fuimos al Museo de Nubia y luego a la estación de tren a comprar el billete para el tren nocturno a Cairo. Digamos que los mostradores no están hechos para personas altas. Una vez comprados los tickets, paseamos por el zoco en busca de un lugar para comer. He encontrado este sitio en el mercado y solo hay hombres. Aquí hemos cogido 3 de falafel y luego otros 2 con una mezcla. ¡Shukran! Creo que acabamos de comer la comida más barata de nuestras vidas. Hemos comido un montón, de verdad, ¿eh? O sea, hemos pedido 6 como sandwichitos de esos, 4 con falafel y 2 con otras cosas que queríamos probar. Y luego hemos pedido, además, 4 falafel separados y pan. Y todo nos ha costado 2 euros. No por persona, juntos. ¡Guau!
Esta tarde hemos venido al río Nilo para tomar un barco para ir a uno de los pueblos nubios y estamos de camino y la verdad que bastante agradable. Básicamente el pueblo nubio es como un mercadillo enorme. Es interesante porque los puestitos son muy coloridos, hay también alguna casa por ahí que más bien es un restaurante, también coloridos. Bueno, la calle es de tierra y pasan todo el rato camellos y es como pues diferente. Pero es un gran mercadillo. Yo estoy aquí feliz porque me encanta ver las tienditas. Pero yo no. Pero a Mario no le gusta ver tienditas. Es solamente un bazar como todos los otros bazares. Pero yo estoy feliz. No me gusta un bazar como eso, pero estoy feliz si tú estás feliz. Te quiero. Yo también. ¿Tú qué sabes esto? Y ya volvemos al barco, el nuestro es este. Andiamo. ¡Wow! Ahí viene un barco party. Sí. Hemos vuelto al sitio de ayer. ¡Chan, chan, chan! Queridos míos, hoy vamos a ir desde Asuán hasta Cairo en el tren nocturno con camas y a ver qué tal es. De momento seguimos en el hotel en el que nos hemos hospedado en Asuán y os voy a enseñar rápidamente la habitación que nos han dado para hoy. Ya habíamos hecho el checkout, pero nos ha dado esta. En fin, no tengo palabras. Y bueno, la puerta es... ¡Tarán! Y ya tenemos todo listo. Nos ponemos las mochilas y vamos a la estación. Y esa misma noche tomamos un tren de 12 horas con destino Giza, pero eso te lo enseño en el próximo vídeo. Desde el Polo Norte. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Adiós.